Hola, nosotros continuamos en peregrinación por los santuarios marianos. Ya estuvimos, gracias a Dios, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. Participamos de las solemnidades que se hacen en honor a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Luego continuamos hacia Zaragoza, en España, donde rendimos honor y tributo a Nuestra Señora bajo la advocación del Pilar. Esa, según la tradición, fue la primera aparición que se hizo en la humanidad. La Santísima Virgen María, aún estando viva, allá en Israel, se le presentó al apóstol Santiago, que estaba un poco deprimido, y vino a reconfortarlo, a consolarlo. Esto se produjo el año 40, dice la tradición, que el 2 de enero, dejándole como un recuerdo, un pilar. Es por eso que allí en Zaragoza se venera la imagen de Nuestra Señora del Pilar. Luego pasamos a Lourdes. Acabamos de estar en Lourdes, ese lugar tan privilegiado, donde la Santísima Virgen María se le apareció a una joven de 14 años, una niña enferma, asmática, y durante sus apariciones, en una de ellas, le dijo que fuera a lavarse y a beber agua de la fuente. La niña inmediatamente corrió hacia el río. La Virgen le dijo que no era en el río, sino le señaló otro lugar donde efectivamente no había nada. La niña fue obedientemente y escarbó y comenzó a lavarse y a tomar agua. Aquello era un barro. Sin embargo, la niña, pues, en obediencia a la Virgen Santísima, tomó del agua y se lavó la cara. Prácticamente quedó con la cara llena de barro, lo que originó que la gente comenzaran a burlarse de ella, no cayendo en cuenta que inmediatamente de allí brotó un manantial. Ahí hay una fuente, el agua de la Virgen, con la cual se han producido muchos milagros. La Virgen dijo que bebieran y que tomaran de esa agua, que ella quiere manifestar sus gracias a través de esa agua. Y efectivamente, 2 días después de la aparición de esa agua, se produjo el primer milagro. Una persona que había perdido su ojo se untó agua en la cara y realmente recobró la vista. Y a raíz de eso, muchos otros milagros se han producido allí gracias a la intervención de la Santísima Virgen María, que nos dejó como un medio, como un instrumento, el agua de la fuente. Por eso, cuando uno va a Lourdes, lo primero que uno hace es lavarse la cara y tomar agua de la fuente. El agua de Lourdes es un agua milagrosa, es un agua que ha sido analizada por gente muy especializada y dicen que efectivamente el agua es pura, es un agua virgen, es un agua natural que carece de toda propiedad térmica. Además tiene la peculiaridad de que ninguna bacteria sobrevive en esa agua. Muchos milagros se siguen produciendo allí en ese santuario. La gente va con mucha fe, con mucha devoción y realmente se producen muchos milagros. Es por eso que se le llama a Lourdes el Hospital de Dios en la tierra. Pues bien, hoy celebramos en la iglesia la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos. Una vez terminada la vida pública de Jesucristo, ahora va al encuentro con el Padre. Cuando se llega al final de un libro o de una novela, la historia concluye. Pero no es así en el Evangelio. Cuando se llega al final del Evangelio, comienza una nueva historia. Todo lo que Jesús ha dicho y todo lo que Jesús ha hecho no es más que una preparación para esta historia que comienza con la Pascua y que va a terminar naturalmente al final de la humanidad. Hoy se nos presentan los últimos versículos del Evangelio según San Mateo. Notaremos que es aquí precisamente donde comienza la historia de la iglesia y el evangelista lo coloca en Galilea. Escuchemos. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Comienza el Evangelio diciendo: por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea. Fíjense que ya no dicen 12. 11, falta Judas. Judas ha escogido el dinero y el dinero lo ha destruido.
Judas no escogió las bienaventuranzas. Judas no escogió el querer compartir con el pobre, con el necesitado, con el que lo necesita. No, él pensó en su propio interés. Y quien piensa en su propio interés se autodestruye. Luego continúa el Evangelio diciendo que marcharon a Galilea. Ciertamente Jesús no puede ser experimentado en Jerusalén. Jerusalén, ciertamente, la ciudad santa, pero también la ciudad asesina. Allí fue donde asesinaron a Jesús. Por lo tanto, si alguien desea experimentar a ese Jesús vivo y resucitado, tendría que ser en Galilea, donde todo comenzó. Continúa el Evangelio diciendo al monte que él les había indicado. En Galilea hay muchos montes, es una zona montañosa. Podemos ver el monte del precipicio, podemos ver el monte Carmelo, podemos ver el monte Tabor. Hay muchos montes. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el monte que Jesús les había indicado? Pues resulta que Jesús no había indicado ningún monte. Pero para experimentar al Cristo resucitado, se necesita ir a Galilea al monte. ¿A cuál monte? Al monte ciertamente de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas son el corazón del mensaje de Jesús. Por eso el evangelista nos quiere decir que situarse en Galilea es situarse en el monte, que significa situarse en el corazón de Jesús, donde su mensaje primordial fueron las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas ayudan al hombre a orientar su propia vida hacia el bien de los demás. Porque quien orienta su propia vida hacia el bien de los demás, su vida recobra sentido, recobra una fuerza y una energía tal que le hace experimentar y sentir a un Cristo vivo y resucitado. Continúa el evangelista diciendo que al verlo, lo adoraron. Ahora bien, tengamos en cuenta este ver. Este ver no es un ver físico, sino es un ver interior. Se refiere, por tanto, al ver con los ojos de la fe. Es lo mismo que en una de las bienaventuranzas Jesús había dicho: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús no nos viene a garantizar apariciones o visiones, no. Él viene a garantizarnos una experiencia profunda y única con el Señor. Continúa el Evangelio. Le adoraron. Adorar significa que reconocen en Jesús una persona totalmente diferente. Ven en Jesús la plenitud de la condición divina. Pero extrañamente el Evangelio continúa diciendo: y algunos dudaron. La pregunta es: ¿dudaron de qué? ¿O dudaron de quién? ¿De que Jesús haya resucitado? No, lo están viendo, lo están experimentando. ¿Que Jesús no sea de condición divina? No, sienten esa experiencia. Entonces, ¿de qué dudan? ¿De quién dudan? De ellos mismos. Recordemos cuando Pedro se lanzó al agua y Cristo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Ellos dudan ahora de la misión que tienen que hacer. Dudan de ellos, no de Jesús. Dudan de ellos mismos. No saben si serán capaces de llevar adelante el proyecto que Jesús ha venido a traer. No saben si están en condiciones de afrontar los sufrimientos, las luchas, las persecuciones, el martirio, para poder llegar a la condición divina. Fíjense de nuevo, a pesar de la duda que ellos tienen de sí mismos, sin embargo Jesús sí confía en ellos y los envía a predicar a todas las naciones, haciéndolos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando decimos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no nos estamos refiriendo al rito litúrgico que hacemos cuando se hace un bautismo en la iglesia. No nos estamos refiriendo nada de eso en absoluto, sino en el sumergir, en el meter, en el insertar a la gente en la palabra de Dios. Luego dice: enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Es la primera vez que Jesús autoriza a sus discípulos a ir a enseñar, pero no a ir a enseñar cosas teóricas, no una doctrina, sino a poner en práctica lo que Él les ha enseñado. Una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Vayan y pongan en práctica lo que ellos vieron de Él: el servicio, la caridad, el amor hacia los demás. Por eso no es una doctrina de proclamar, es una doctrina de actuar, de poner en práctica el mensaje cristiano. Enseña a practicar las bienaventuranzas. Enseñe a practicar el compartir con los hermanos. Enseñe el servicio a los demás, pero enséñenlo con su propio ejemplo. Y por eso Jesús añade al final: esto es garantía de que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En resumen, no se trata única y exclusivamente de proclamar la palabra de Dios, sino de ponerla en práctica a través de la caridad, a través del servicio, a través del amor. Quiera Dios que durante esta semana nosotros podamos poner en práctica las enseñanzas del Señor. Es muy fácil hablar, difícil es vivirlo. Pero el Señor nos invita a vivir su evangelio.
Que el Señor te bendiga y tengas una hermosa semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.